Bueno, a continuación voy a dar paso a Carlos Salayón Galindo, que es graduado en Español, Lengua y Literatura por la Universidad de La Laguna. Él completó sus estudios en la Universidad Complutense con un máster en escritura creativa. También posee un máster en formación del profesorado y actualmente un contrato predoctoral FPU en la Universidad Complutense de Madrid, donde desarrolla su tesis sobre la figura de Domingo Pérez Minic. Además de su faceta investigadora, ha desempeñado trabajos de carácter divulgativo, gracias a su participación en la Estrategia para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Disidencia Sexual y de Género en Canarias, financiado por el Gobierno de Canarias. Y ya os dejo con su comunicación Las creadoras en Gaceta del Arte, una revisión textual y documental de la colaboración femenina. Pues tienes la palabra, Carlos. Muchas gracias, vale, sí, se me oye bien. Me quiero sumar también al agradecimiento, ¿no?, que se ha ido gestando a lo largo de estos 3 días de congreso. Gracias, Fran, gracias, Manu, por haberme inoculado, ¿no?, ese virus con Diano ya en 2020. Tuve la oportunidad de participar en el congreso, ¿no?, de 2021 y la verdad que para mí es un honor volver a estar hoy aquí, ¿no?, encima en casa, en este foro de discusión, ¿no?, de conocimiento en torno a la figura de Carmen Conde, que creo que se han hecho aportaciones súper relevantes y diversas, y también en torno a la creación, ¿no?, femenina. En este caso, yo he tenido la osadía en mi conferencia de reunir una serie de ideas, impresiones y también generalidades, énfasis en esta última parte, en torno a la colaboración femenina de las creadoras en Gaceta de Arte. El estado de la cuestión es interesante porque creo que nos va a servir como una suerte de pilar sobre el que poder divagar, ¿no?, un poquito más después. Resulta que Gaceta de Arte es una revista de vanguardia que queda radicada en Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, que surge en 1932 y que finaliza su actividad en torno al 35 y 36. Es curioso porque en torno a esta publicación se ha gestado desde el punto de vista del relato crítico, de esa revisión historiográfica, una suerte de mito fundacional en torno a la literatura del siglo XX escrita en Canarias. Cuando hablo de mito fundacional me refiero a que la cantidad de bibliografía resulta casi que ingente. Por eso, cuando en 2018... Daniel Duque comienza a hacer una especie de aproximación divulgativa en torno a Gaceta de Arte, comenta que se siente profundamente abrumado y que, leo textualmente, frente a un panorama bastante parecido al del Dios del prólogo a la eternidad de Macedonio Fernández. O sea, él compara, hace una analogía de cómo su sentimiento se asemeja a la de este Dios que ya se encuentra a la hora de perpetrar el acto de la creación con que todo está creado, todo está dicho. Ya esta suerte de aproximaciones nos revelan que hay una especie de agotamiento del discurso crítico en torno a Gaceta de Arte. Afortunadamente, nos encontramos con investigadoras como Yolanda Peralta Sierra, que ya en 2014 comienzan a hacer preguntas quizás incómodas para algunos, necesarias para otras, entre las que me incluyo, y verdaderamente se pregunta dónde están las mujeres, ¿no?, en todo este proceso de vanguardia y de modernización. Es interesante porque las vanguardias en el caso de Canarias es, por así decirlo, todo un emblema. En esta ocasión yo lo que pretendo es continuar esa línea de estudios que ya presenta Yolanda Peralta en 2014, o sea que todo lo que yo diga está a su sombra, y en este caso yo lo que planteo es una suerte de genealogía editorial y también intelectual que nos permita analizar y comprender cómo se gestionó desde la redacción de Gaceta de Arte, desde la dirección de Gaceta de Arte, toda esta cuestión de la creación y colaboración femenina. Desde un punto de vista, como digo, situado. Por ello, yo lo que realizaré será como una especie de análisis diacrónico, ¿no? Genealogía, la búsqueda de lo moderno. Se ve que estaba un poco inspirada, ¿no?, en cuando hice esta presentación. Es fundamental comprender este título porque verdaderamente Gaceta de Arte tiene en lo moderno, en la modernidad, una suerte de norte que guiará todas y cada una de sus empresas, ¿vale? Al final no es solo una búsqueda de la vanguardia, sino también una búsqueda de ese espíritu nuevo, también muy vinculado con la juventud del momento. Haré una breve incursión, ¿no?, en cómo se gestó Gaceta de Arte. Resulta que
La primera noticia que tenemos es de 1931, cuando Eduardo Westerdahl, director de la revista, viaja a Europa. Y claro, tenemos que entender el contexto del crítico, del crítico de arte, porque pasa de una situación completamente provincial, casi rural, como podría ser la Canaria de las Canarias de esta época, y llega a un horizonte europeo completamente industrializado, donde la modernidad está en cada esquina. Tenemos testimonio de todo este impacto que le genera la Alemania de la época, gracias a una carta que le envía a Domingo Pérez Minic y que después será también reproducida en el diario La Tarde. Aquí ya comienza a hablar, ¿no?, en torno a la modernidad y a la necesidad que siente él, incluso también con su grupo de amigos y compañeros y colaboradores, de gestar desde Canarias una iniciativa que aporte algo ya no en el ámbito nacional, sino internacional. Gaceta de Arte, y esto es como una especie de lema, parte desde Europa para España, no desde España para Europa. La empresa, como ya les digo, surge en el verano del 31, pero es que ya en febrero de 1932 tenemos el primer número, la primera publicación de Gaceta de Arte. Leo textualmente las palabras de Domingo Pérez Minic, que recoge este testimonio años después. Comienza a vivir en febrero de 1932 con regularidad mensual, con 4 páginas y formato de periódico, dirigida por Eduardo Westerdahl y sus redactores Francisco Aguilar, Domingo López Torres, Óscar Pestana Ramos, José Arocena, Domingo Pérez Minic y su secretario Pedro García Cabrera. Hemos de tener en cuenta que en este afán por conquistar antes Europa que España, resulta interesante la anécdota que recoge Ródenas Moya en el libro en torno a Guillermo de Torre, y es que a Guillermo de Torre, en uno de sus viajes a Berlín, le sorprende, le genera muchísimo impacto que haya justo una revista radicada en Tenerife, que realmente reúna, ¿no?, toda esa idea del arte nuevo, esos principios que moverán también su carrera artística, y que él no se haya percatado hasta ese momento. Hemos de decir que una vez conoce Gaceta de Arte en Berlín, comienza una relación epistolar, una colaboración incluso también muy fructífera con todo el grupo de Gaceta de Arte, pero especialmente con su director, con Eduardo Westerdahl. No quiero que pierdan de vista esta idea de Torre como colaborador, porque la recuperaremos posteriormente. Como les decía, yo realizaré una genealogía que comienza en 1926 con la publicación de Hespérides, revista de ciencias, artes, literatura y deportes, también por supuesto radicada en Tenerife. Es interesante porque bajo la dirección de Rafael Peña León ya aquí coincide parte del grupo que después configurará Gaceta de Arte en el 32, perdón. Aquí, por ejemplo, coinciden, como les digo, Eduardo Westerdahl y su amigo colaborador Domingo Pérez Minic. A mí me ha parecido interesante a la hora de analizar con perspectiva de género qué es lo que ha sucedido con las mujeres en la vanguardia canaria. Esta charla, ¿no?, que viene firmada por Eduardo Westerdahl, que se titula El corazón no sirve. Es una suerte de artículo de opinión, ensayo, donde nos presenta a una pareja, ¿no?, a modo de parábola, a una pareja conformada por un hombre y una mujer que tienen una suerte de desencuentro porque la mujer ha perdido una sortija. A partir de ahí se genera una suerte de discurso histérico, podríamos decir. Creo que la palabra está bien aplicada en el contexto, porque la mujer queda completamente apresada de sus sentimientos y de su afección. Westerdahl termina disculpen porque la verdad que la digitalización es pésima, termina la charla comentando: por esto y por otras cosas que atañen a tu orgullo de mujer, procura no llorar por la sortija perdida. Es interesante porque aquí volvemos a trabajar sobre la idea que comentaba la compañera, ¿no?, de esa suerte de pintora. O sea, hay que dejar de lado en este esquema de la feminidad, se debe dejar de lado todo ese mundo emocional, todo ese mundo sentimental, para coger una suerte de masculinidad esencial vinculada a la razón, ¿no? Esto es interesante porque es un punto de partida. Ya veremos a dónde llegamos en este devenir, en esta deriva filosófica de Westerdahl. Es interesante, y lo he traído a modo de anécdota, como justo una semana después, en el siguiente número de Hespérides, Mimosa, que es una firma que, bueno, intenta un poco emular, ¿no?, a Carmen de Burgos con Colombín, que es la que gestiona, ¿no?, la sección dirigida a las mujeres, y justamente le responde a Eduardo Westerdahl: ¿sirve o no sirve el corazón? Y es interesante, me parece muy apropiado, ¿no?, mencionar esta conclusión a la que llega Mimosa: endurecer el corazón de la mujer
No, es decir, desterrar, ¿no? Toda esa faceta que históricamente, esencialmente, se le ha atribuido al sujeto mujer, no es el camino correcto. Fortalecer el estado anímico de la misma, eso es otra cosa. Generar una estructura que le permita a la mujer, ¿no?, desarrollarse por completo, eso sí ya es otra cosa. Entonces, bueno, creo que el debate queda más que cerrado, ¿no? El corazón sirve y mucho. Después de Hespérides nos encontramos con La Rosa de los Vientos, una publicación que surge en 1927 y en la que participa, por ejemplo, Agustín Espinosa, otra figura que también está rondando, ¿no?, el imaginario de Gaceta de Arte, y en el que también colaboran, como ya digo, Westerdal y Minik. Ya en La Rosa de los Vientos nos encontramos con unas primeras apariciones de Maruja Mayo en la prensa insular. Maruja Mayo, aconsejada por Concha Méndez, decide viajar a Canarias en esa segunda mitad de los años 20, un poco, ¿no?, para salir del hastío madrileño. Resulta interesante porque ya aquí el crítico encargado de esta mención comenta: si hubiera que buscar la Trinidad Salvadora del post-expresionismo en España, habría que colocar a Maruja Mayo junto a Dalí y a Barradas. Es interesante, ¿no?, cómo se da esta preponderancia de la figura de Mayo. Además, también, como ya conocemos, ¿no?, ese cuadro de Mujer con Cabra del 27 dejó un importante legado en las islas. Después llegamos posteriormente a 1928, ¿no? Esto se está fraguando, 28, 29, 30, al grupo Pajaritas de Papel, un grupo que surge también al calor del Club Náutico de Santa Cruz de Tenerife, del Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, y que sorpresivamente esta suerte de tertulias está vertebrada, tiene como núcleo a la actriz Carmen Rosa Guimerá, conocida dentro del grupo como Nivaria, ¿no? Es interesante porque todos los participantes, por supuesto aquí se encuentra Eduardo Westerdal, Domingo Pérez Minik, en todo este grupo llama la atención que la participación es mayoritariamente femenina. Esta tertulia organiza pases privados de representaciones teatrales, tiene aquí, por ejemplo, también iniciativas de carácter relacionado con la autopublicación, ¿no?, una suerte de editorial llamada Chez Nous, en la que, bueno, de manera muy lúdica van publicando una serie de novelas siempre ilustradas, ¿no?, y con este afán divertimento. Hay diversas noticias en torno a Pajaritas de Papel en esos diarios del momento. Menciono en este caso La Tarde, que es donde se da a conocer esta suerte de logia secreta, si me permiten la metáfora. Y claro, y es interesante, y de aquí también parte la reflexión de Yolanda Peralta, ¿no?, de qué pasa con todas estas mujeres que estaban en el circuito, que rodeaban a estas cabezas, ¿no?, del movimiento vanguardista de Canarias, y que verdaderamente después no trascendieron. Verdaderamente el archivo de Pajaritas de Papel es sumamente interesante. Después llega Cartones, que ya aquí nos encontramos con una cuestión fundamental, y es que toma el relevo de La Rosa de los Vientos, que también aboga por ese universalismo, por ese antirregionalismo, y además estéticamente ya comienza a dar un poco vía libre a lo que luego llegará con Gaceta de Arte. Ya entrando en materia, en Gaceta de Arte, comenta Peralta Sierra, las referencias a la producción artística femenina en Gaceta se centraron, como ya dije, en Maruja Mayo, Nora Borges, Valentine Hugo, Kate Colesby, Alice Lex Nerlinger, una autora fundamental porque, bueno, tiene creo que es un óleo en torno a uno de los artículos del Código Jurídico alemán a favor del aborto, ¿no? O sea, es, como vemos, una militante, ¿no?, del feminismo en esta época. Continúa, ¿no?, con una serie de nombres que en este caso lastimosamente son simplemente menciones. Como les digo, son como esta suerte de tríada, Maruja Mayo, Nora Borges, Valentine Hugo, los que reciben mayor atención desde el punto de vista pictórico o artístico. Porque desde el punto de vista literario aparecen nombres de la mano, por ejemplo, de Domingo Pérez Minik, como Catherine Mansfield, que evidentemente nos remite al universo condiano. Aparece también la propia Carmen Conde, con una reseña que hace Gaceta de Arte a Júbilo, del que ya se ha hablado a lo largo de este congreso.
Y bueno, comenzaremos poco a poco, ¿no?, a desmenuzar todo esto. Maruja Mayo, como ya les dije, verdaderamente hereda, ¿no? Gaceta de Arte hereda esa relación que ya estableció con las islas, y su primera aparición es en 1932, en la revista me refiero, donde ya se referencia la exposición en la Galería Pierre, ¿no? Es una especie de crónica. Después también nos encontramos en el número 11, un año después, un ensayo de Eduardo Westerdal en torno al componente o a la constante dramática de la pintura de Maruja Mayo, ¿no? Es interesante porque, por ejemplo, en 1932, en julio, la revista, como les dije, nace en febrero, o sea que Maruja Mayo es una figura que ya desde desde la temprana edad de la revista ya ocupa, ¿no?, cierta cuota. Y por supuesto, es fundamental señalar escenografía. Un ensayo escrito por la propia Maruja Mayo, cosa bastante inusual dentro de Gaceta de Arte, porque como ya les dije, la gran mayoría de los redactores y colaboradores eran hombres. Y aquí, pues bueno, pues diserta en torno, ¿no?, a la gestación de esa escenografía, en torno al ballet clavileño. En este caso nos encontramos la referencia en el número 34 de Gaceta de Arte. Aparte de esta colaboración que se deja entrever en las publicaciones, sí que entabla una relación estrecha que se puede ver en el epistolario entre Mayo y Westerdal. Llega a tal grado de confianza esta relación que, como les he presentado aquí, pido disculpas en nombre de Maruja Mayo por la caligrafía, en estas le remite una serie de fotografías de obras inéditas que están por estrenarse en Madrid, París y Berlín, ¿no?, para que vean un poco el grado de confianza y de conexión con el crítico canario. Además, Maruja Mayo, como comenta también Yolanda Peralta, se convierte en auténtica embajadora de la marca Gaceta de Arte en Europa. No solo les proporciona información, ¿no?, sobre los cenáculos parisinos, sino que además también, como se ve aquí, le va a dar, ¿no?, los 7 nombres más importantes de la plástica actual, ¿no? Sirve también como puente entre el grupo canario y el parisino. Por lo tanto, vemos que Maruja Mayo tiene una presencia bastante notoria en la revista. Llegamos a Nora Borges, una de esas tantas ilustradoras que dieron, en este caso en analogía con Valentín Hugo, que dieron una corporeidad, una iconicidad a diferentes movimientos literarios, en este caso Nora Borges con todo el universo ultra y Valentín Hugo con el surrealismo, ¿no?, que vemos que viene del núcleo bretoniano. En el caso de Nora, nos encontramos con que ya en 1933 Westerdal le dedica uno de sus ensayos, ¿no?, alabando la obra de la ilustradora, y nos encontramos con que todas las referencias de Nora Borges están también muy ligadas. Les dije antes que recordaran, ¿no?, esa referencia a Guillermo de Torres, están muy vinculadas con Torres. Estamos aquí hablando, ¿no?, de esa asociación de amigos del arte nuevo, el Atlan, con la que Gaceta de Arte tiene una estrecha relación, ¿no? Nora Borges está, ¿no?, en este conjunto. Aquí les he traído una carta del fondo documental de Eduardo Westerdal en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife, donde da las gracias a el propio Westerdal y además comenta el ánimo que le ha generado, ¿no?, leer los elogios y las alabanzas que Westerdal destila de su obra, ¿no? La anima a continuar con su labor. Llegamos a Carmen Conde, no sé si voy bien de tiempo, vale. Llegamos en este caso a Carmen Conde. La relación, como veo, como comento, que se trasluce en Gaceta de Arte es mínima, pero sí que es verdad que la relación epistolar entre Westerdal y Carmen Conde es un poco más extensa. Aquí me gustaría detenerme porque creo que en el caso, por ejemplo, de Carmen Conde, cuando le escribe a Westerdal, siempre hace relación a la necesidad que tiene por parte de gestora, de directora de esa Universidad Popular de Cartagena, de hacer acopio de un archivo de Gaceta de Arte. Es interesante porque aquí los dos proyectos, en este caso Gaceta de Arte y esa Universidad Popular, entroncan de manera directa, ¿no? Al final, Gaceta de Arte, en ese afán por lo moderno, lo que va a hacer es instaurar una suerte de racionalismo, ¿no? Se van a mover en esos códigos filosóficos donde la lucha obrera es fundamental. Serán numerosos los artículos que destinará no solo Westerdal, sino el resto de sus redactores en torno a cómo ese racionalismo afecta, por ejemplo, a la propia arquitectura
de las zonas obreras, ¿no? En este caso, como digo, entronca con ese afán de llegar a las clases menos favorecidas, porque al final estamos hablando, por lo menos en el grupo de Tenerife, con un grupo más o menos homogéneo en cuanto a nivel socioeconómico, eran todos más o menos burgueses. Entonces aquí vemos como dos proyectos acaban enlazándose. La colaboración en la revista de Carmen Conde viene en este caso por su libro de poemas Júbilo, ¿no? Es interesante, y aquí recupero esa idea de el pintor-pintora, que podríamos decir el escritor-escritora también, porque una de las referencias que comenta es, y cito textualmente, como pueden ver en pantalla: la crítica anota sobre esta obra el delicado polvillo de feminidad que Carmen Conde ha dejado en sus diminutas construcciones, y que bien pudieran obedecer a radiaciones de mujer encinta. Como vemos, ¿no? Aquí está como esa carga peyorativa en torno a ese universo femenino, pero luego recuperan la crítica comentando: no nos interesa, sin embargo, este problema casual, sino hacer alto en la aportación que hace a nuestra literatura la intervención de la mujer en el poema, moviéndose en sus límites de delicadeza y fervor materno por el objeto. Obra esta sin delirio, sin crisis, sin problema, en la que el poeta tiende su mano hacia las cosas y las coge sin naufragio, envueltas en una claridad que las presentan tal y como son, y no tal y como debieran o pudieran ser. Al poeta solo le basta dejar en su mirada las finísimas huellas de sus dedos. Entonces aquí vemos, ¿no?, esta ambivalencia en el discurso crítico, dentro de esa aproximación crítica, donde en cierta manera ese polvillo de feminidad no queda completamente denostado, pero sí que se asume el impacto y la contribución de Carmen Conde a las letras hispanas. Es interesante, podría resultar contradictorio, pero es que Gaceta de Arte en sí es una contradicción. Su grupo, todo el grupo, la redacción, si bien están todos más o menos homogenizados en torno a esa idea de modernidad y de racionalismo, nos encontramos con que la ideología del grupo es extremadamente heterogénea. Nos encontramos con personas que son muchísimo más católicas, otros ateos. En ese sentido, no es necesario tener como eso en cuenta. Como siempre, la clave la da Carmen Conde, ¿no? Y procedo ya a concluir mi intervención. En esta carta que le escribe a Eduardo Westerdal, comenta: mi buen amigo le envío este poema para la Gaceta de Arte y le repito mi agrado por la revista, tan cuidada y cuidadora. Me quiero quedar con esta frase tan cuidada y cuidadora, porque será el vértice sobre el que partiré en las conclusiones. Al final podríamos decir que, del mismo modo que comenta Yolanda Peralta, la colaboración femenina en Gaceta de Arte no es significativa desde un punto de vista cuantitativo, ¿no? Ya lo he comentado, que las referencias son casi mínimas, pero sí desde un punto de vista cualitativo. En primer lugar, nos encontramos con que se teje en torno a Gaceta de Arte y en torno a los amigos de Gaceta de Arte una suerte de red de afectos y cuidados. Esto me parece interesante también, que justo lo haya traído la propia Carmen Conde, donde hay una colaboración entre esa redacción, ¿no?, entre esos hombres y esas creadoras. Lo vemos también, ¿no?, en ese efecto de sostén mutuo que encontramos en el caso, por ejemplo, de Maruja Mayo, y por supuesto también en el de Nora Borges. Los casos, como ya les digo, son mucho más variados, pero yo me he referido a estos. Es interesante, yo creo, porque esta colaboración entre críticos que además tienen como una suerte de posición de poder con respecto a las creadoras, ¿no?, abren su línea editorial, abren ese espacio para que las propias autoras no tengan cierta visibilidad. En este caso hablamos de 1933, donde Nora Borges, bueno, había realizado numerosos trabajos en Buenos Aires, pero quizás aquí en España tenía, bueno, pues más o menos las referencias contadas. Entonces, en este sentido, nos encontramos con que se establece una suerte de espacio. Parece ser que Eduardo Westerdal sí que hizo caso, ¿no?, a esa temprana mimosa, diciendo, ¿no?, de animar el espíritu de la mujer creadora. Aquí a mí sí que me genera como cierto conflicto, y me gustaría quizás en el turno de preguntas abrir el debate, porque yo no he sido capaz de determinar si este afán por generar, ¿no?, una plataforma en la que las diferentes pintoras y escritoras
pudiesen dar a conocer su obra, viene como una suerte de ítem en una agenda hacia lo moderno en la que no se tiene verdaderamente en cuenta el componente ético. Y me explico, al final la mujer moderna, la mujer nueva que surge, ¿no?, en toda esta cronología, no sabemos verdaderamente si responde a un componente ético o si en realidad es, como les digo, una cuestión que está ahí en ese imaginario vanguardista y rupturista. En el caso de Gaceta de Arte, con esa provocación que les caracteriza, pues vemos, ¿no?, que hay esa ambivalencia. En cualquier caso, parece ser que afortunadamente todavía seguimos haciéndonos, ¿no?, las preguntas adecuadas y no nos dejamos, ¿no?, imbuir por esa cantidad ingente de bibliografía. Creo que con esto ya termino. Y me gustaría pues lanzar un poco también, ¿no?, esa idea a explorar otras redes de colaboración entre hombres, en este caso críticos, y mujeres creadoras, porque creo que puede complejizar mucho más el paradigma de la creación femenina y nos puede dar una visión mucho más nutritiva, ¿no? Muchas gracias.